entonces, muy bien. Eh, Primero, de entrada, para aquellos que son nuevos en la conferencia, pues agradecerles y darles la bienvenida. Para aquellos que no son nuevos en estas conferencias que otorgamos todos los jueves, pues nuevamente agradecerles por pues, qué decirles, la fidelidad de estar aquí jueves tras jueves tomando una capacitación. Recuerden que estas capacitaciones se dan todos los jueves a las 8:30 de la noche. Vamos a tener más de 40 conferencias en este año, más de 40 conferencias, todas, todas, todas gratuitas. Todas las conferencias son gratuitas. Por lo tanto, por favor, aprovechenlas. Solamente se tienen que registrar una vez. Si ya les llegó el correo electrónico, ya no se tienen que registrar, ya fue suficiente. Con una sola vez van a tener las notificaciones para todo el año. Entonces, no es necesario que se vuelvan a registrar, les van a estar llegando ya automáticamente las notificaciones para todo el año. En este caso tenemos entonces justo la conferencia de la norma 030. ¿Qué es lo que vamos a tener para la siguiente conferencia? Pues es una sorpresa. Justamente hablando a finales del año, les comentaba que lo que queremos es darle también algunos giros importantes a las conferencias y no nada más hablar de normatividad. Vamos a meterle ya un poquito más de temas de prehospital, vamos a meterle un poquito más de temas sobre manejo de empresa, sobre finanzas personales, sobre algunas otras cosas más. Va a estar muy interesante. Siguiente jueves vamos a ver, literalmente vamos a explicar el libro de Daniel Goleman, que es Liderazgo. Este libro fue una revolución, digamos que es la segunda parte de Inteligencia Emocional para aquellos que ya lo leyeron. En 1995 sale Inteligencia Emocional, en el 98 en Business Harvard hace una publicación sobre lo que considera es lo efectivo para revolucionar el liderazgo dentro de las empresas y de eso surge el libro de liderazgo. Daniel Goleman crea este libro, es una bibliografía sorprendente, les va a volar la cabeza todo lo que dice justamente sobre liderazgo, entonces vale mucho la pena. Siguiente jueves vamos a hablar exclusivamente de lo que dice Daniel Goleman en el libro de liderazgo, el poder de la inteligencia emocional. Lo vamos a mezclar, obviamente, debido a que, bueno, de Daniel Goleman pues tengo ya varios libros leídos, por lo tanto, en algún momento estaremos a lo mejor mezclando el de inteligencia social o algún otro de sus libros. El de enfoque, focus, que tiene, que también es muy bueno, también te vuela la cabeza. Entonces, siguiente jueves, no se pierdan el resumen del libro de, para aquellos que les da cierta flojerita leer, no se preocupen, aquí se los damos resumidito y desglosadito para que lo tengan en una hora y media lo pueden ver perfectamente, aquí lo podemos observar perfectamente. Sale y vale. Bueno, hay que hacer el comercial porque de eso vivimos, al final de cuentas, de eso vivimos. El comercial es importante. Atención prehospitalaria. Esta semana tenemos promoción del curso de atención prehospitalaria de 15,300 pesos a 3,125 pesos. Solamente es válida esta promoción hasta el día lunes 25, hasta el siguiente lunes. Solamente es válido. Es el único pago que tienen que hacer del curso de atención prehospitalaria. El titular del curso es el doctor Carlos Torres Castañeda, médico traumatólogo y aparte técnico en urgencias médicas. Vale mucho la pena escucharlo, es una eminencia el doctor, y no es porque sea mi cuate, pero la verdad es que sí también te vuela la cabeza la cantidad de información que tiene. Entonces, aprovechen esta promoción solamente esta semana. Aquellos que logren hacer el pago de 15,300 a 3,125, un solo pago esta semana. El lunes 25 concluye la promoción. Entonces, pues ahora sí, vámonos a lo que nos truje Chencha, dicen por acá en México, para aquellos que no son de por acá, pues es una frase típica. Norma Oficial Mexicana 030 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 2009, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Funciones y Actividades. No voy a explicar la norma como viene. Les aclaro, voy a dar, como siempre, voy a meter mi cuchara y voy a hacer algunas adecuaciones a la manera en cómo vamos a ver la norma. Ya sabrán que no es mi estilo aventarme la norma. Sí tiene algo de texto en esta ocasión, dice por ahí que no hay imagen, dice José, todos los demás sí están viendo, ¿verdad? Sí están viendo la imagen. Perfecto, ok.
refresca tu pantalla nada más, refresca tu pantalla. Muchísimas gracias. Sale y vale, es una cuestión ahí a lo mejor de tu móvil, de tu computadora o de tu internet. Sale y vale, entonces les digo, vamos a hacerlo, si hay texto, sin embargo, les voy a desglosar de la mejor forma esto justamente. Bueno, en México, ¿cómo están divididas las normas? Esto es lo primerito que tenemos que ver. Las normas en México están divididas en 5 grupos. Esto es bien importante. De estos 5 grupos, 3 son quizá los más relevantes. Vámonos con el primero, seguridad. Todas aquellas normas que tienen el objetivo de prevenir un accidente o una fatalidad. Ese es el objetivo de las normas de seguridad. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Salud es todas aquellas normas que tienen el objetivo de prevenir enfermedades de tipo laboral. Ese es el objetivo de las normas de salud. Y las de organización, que es justamente donde se ubica esta norma, la 030, que son todas aquellas normas que le dan, digamos que hacen el armazón de todo el proceso normativo en seguridad y salud en el trabajo en México. Así es como están divididas. Cuando nosotros tenemos una inspección de seguridad y salud ocupacional por parte de la Secretaría del Trabajo, se basan en estas 3 normas. No digo que no se ocupen las otras, pero por supuesto que sí, también se tocan, también se arañan. Sin embargo, el 80%, quizás hasta el 90% de lo que se audita, de lo que se inspecciona en una empresa, se basa en estos 3 grupos: seguridad, salud y organización. Tenemos 2 grupos más, las específicas y las de producto. Específicas y de producto. Específicas son para aquellas labores que pudieran ser, y lo entrecomillo, no tan comunes, aunque en realidad no es así. Por ejemplo, podemos encontrar ahí aserraderos, o podemos encontrar ahí agricultura, o podemos encontrar ahí minas, pero al final sí hay mucha actividad en este sentido. Y las de producto. Estas normas son digamos que muy especiales, debido a que no son normas que se creen por la Secretaría del Trabajo o por el interés de la Secretaría del Trabajo, más bien es por el interés de productores. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago cascos, yo quiero una competencia sana en nuestro país, por lo tanto, se unen los productores fabricantes de cascos y hacen una norma, solicitan a la Secretaría, implementan una norma para que ésta pueda marcar ya un estándar mínimo de la producción o de cómo deben ir los cascos en sus diferentes etapas, que sean para impacto, que sean dieléctricos, que sean así igual extintores, así igual respiradores, así igual zapatos, así igual. Realmente son normas que vienen como de un proceso atrás de productores, de fabricantes. Ese es el objetivo, esa es la intención de estas normas. Entonces son 5 grupos, 5 grupitos que tenemos: seguridad, salud, organización, específicas y de producto. ¿Cuál es la que vamos a ver? La norma 30, y se encuentra en organización. Entonces, vámonos sobre la norma 30. Ahora sí, primero, vamos a ver 3 definiciones que son muy importantes. La primera definición son acciones preventivas y correctivas. Ya me dice mucho nada más el puro texto. Aquellas que establecen justamente qué es lo que se tiene que hacer en base a diagnósticos, ¿sale? Entonces, esto es bien importante. Las acciones preventivas y correctivas son tomas, digamos, valga la redundancia, tomas de acción, tomas de decisión que vamos a realizar normalmente previos a un análisis de riesgo. Esto es bien importante. Hay ciertas cosas, dependiendo del el lugar, el momento en el que, por ejemplo, John Whitmore, creador de uno de los libros más importantes de coaching, dice: bajo el sistema Grow, que no siempre se tienen que establecer los objetivos antes más bien que se pueden establecer los objetivos antes del análisis. Y en algunas ocasiones tiene que ser al revés. Primero se tiene que analizar para después establecer objetivos. Bueno, así es la metodología de la normatividad, por lo menos casi toda la normatividad en seguridad y salud en el trabajo de todos los países. Normalmente primero intentamos hacer un análisis de riesgo, identificamos cuáles son los elementos o factores que nos afectan, y entonces ahora sí aplicamos las acciones preventivas y correctivas. Entonces, dentro de estas acciones preventivas y correctivas y dentro de estos análisis tenemos que hacer estudios, programas, procedimientos, medidas de seguridad,
acciones de reconocimiento, evaluación, control de agentes contaminantes del medio ambiente laboral, seguimiento a la salud de los trabajadores, equipo de protección personal, capacitación, autorizaciones, registros administrativos. Hay un chorro de cosas que hacemos como acciones preventivas. Entonces, espero que quede claro, las acciones preventivas dentro del contexto de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo llevan un previo, que son los análisis. Siempre requerimos de análisis para tomar decisiones de manera adecuada. En este caso, así debe de ser. ¿Sale y vale? Entonces, esta es la primera de las definiciones. Segunda definición, diagnóstico de seguridad. Cuando yo hago un diagnóstico, vamos a suponer que estamos con el médico. Seguramente aquí tenemos algunos compañeros, algunos profesionistas médicos a los cuales les mando un abrazo, enfermeras, paramédicos a los cuales les mando un abrazo. Antes de dar una atención, ¿qué hacemos? Primero identificamos, primero hacemos un diagnóstico. Yo no puedo no sé, voy a hablar ahorita, manejar la vía aérea de un paciente que se encuentra inconsciente y agarrar y sin más ni más ponerle un tubo endotraqueal, sino antes evalúo si tiene reflejo nauseoso, si tiene un Glasgow menor a 8, si su oximetría bajó lo suficiente, si, o sea, si no tengo yo un diagnóstico previo que me diga que sí necesito intubar al paciente, no lo puedo hacer, pues es exactamente lo mismo. Aquí lo tenemos que hacer es, y es lo que nos pide la norma, es identificar las condiciones peligrosas, las inseguras, todo lo que tenga que ver con el ambiente, todo lo que tenga que ver con la circunferencia del trabajo y el trabajador, la máquina, el trabajador, el medio ambiente, el medio, todos los requerimientos normativos que nos resulten aplicables. Eso es lo que hay que incluir en un diagnóstico, ¿sale? Queda como definición, hasta ahí lo dejamos, ahorita les voy a explicar bien qué hacemos dentro de lo que es el diagnóstico. Y al final, un programa de seguridad y salud en el trabajo, que es un documento en donde se llevan a cabo la programación, la calendarización, la estratificación de todos los trabajos que se van a realizar durante cierto tiempo, iniciando en cierta fecha, con término de cierta fecha y con un responsable, que esto es bien importante. Entonces, el programa de seguridad y salud en el trabajo justamente nos lleva a esto. Ahora bien, ya definimos tres elementos, ¿sale? Acciones, diagnóstico y programa. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenme para de una vez atacarla, ahorita que nada más estamos hablando de las puras, de estas tres definiciones. ¿Todo bien? Sale y vale, muy bien. Ahora bien, el punto 4.1, escucho un micro. Adelante, adelante. No es programa interno, es programa. No confundamos. Programa de seguridad y salud en el trabajo. Programa de seguridad y salud en el trabajo. No es programa interno, porque si tú piensas en programa interno, te vas a referir a protección civil. Y esto no tiene nada que ver con protección civil. Esto es programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí queda claro? Son dos cosas diferentes. Ahorita les voy a decir qué es lo que lleva un programa, para que sepan que se ataca desde ese sentido. Pero no tiene nada que ver con protección civil. ¿Sí estamos bien? Perfecto, perfecto, sale y vale, muy bien. Bueno, de lo primerito que nos pide la norma es, oye, mira, si vas a tener a alguien que va a estar realizando actividades de seguridad y salud en el trabajo, en un centro laboral, en una constructora, en una vinícola, en una fábrica, lo que tú tengas un centro laboral, necesitas tener por fuerza designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo. O sea, a alguien a quien le des todas las funciones, le asignes las actividades, le asignes las responsabilidades que la norma marca y que te puedan surgir aparte durante tu proceso laboral. Si tienes un accidentado, qué investigaciones vas a hacer, si tienes ciertos riesgos en una zona, cuáles son las acciones, todo esto. Responsable puede ser o interno o externo. ¿A qué me refiero? O sea, puedes contratarlo como parte de tu plantilla laboral
y tenerlo dentro de tu empresa porque tú lo contratas y entonces tiene seguro social otorgado por la misma empresa, tiene prestaciones otorgadas por la misma empresa, es alguien contratado o es alguien externo que no pertenece a tu plantilla laboral, que sin embargo lo contratas para que haga las funciones, que esto es algo muy común. De hecho, su servidor actúa mucho para ciertas empresas como un responsable externo. ¿Por qué? Porque tenemos la facultad para hacerlo. Esto es importante. Hay dos formas de tener a un responsable. Ahora bien, para aquellos que quieren encontrar una área o buscan un área, una oportunidad de trabajo, se pueden agarrar de este artículo, es muy importante, porque este artículo los lleva directamente a ser asesores de seguridad y salud en el trabajo. Si cuentan con los conocimientos, este artículo les da la oportunidad de ser responsables externos. Entonces, eso les permite estar trabajando no en una empresa, sino en varias empresas. Yo conozco médicos que facturan no sé, 10, 15 mil pesos por empresa y les llevan sus programas, van ciertos días a la semana, ciertos horarios a la semana a hacer la chamba en las empresas y tienen 3, 4, 5 empresas a las que les trabajan. Suficiente para tener un sueldo decente de $2,500, de una cosa así, que te ayuda bastante bien a pasarla, ¿no? Entonces, obviamente para esto necesitas tener pues experiencia, saberte vender, bla, bla, pero este es un tema importante, muy importante. Cuando tú designas a un responsable, ese responsable por facultades legales debe tener acceso a todas las áreas, la información de todo lo que sucede dentro de la planta, más en referencia a información de seguridad y salud ocupacional. Y debes facilitarle los medios para que pueda laborar dentro de la empresa. Estás obligada tu empresa, tu patrón, a darle a este responsable justamente estas facultades. Acceso a las áreas, información, toda la información que necesite y solicitar y poderte solicitar, o más bien te solicitará los medios para realizar su trabajo. Esto es bien importante. Sí me ha tocado situaciones en las que por cuestiones de isla de poder y este tipo de cosas, de repente tienes a un responsable, pero este responsable pues no le dan chance, no le prestan la información, no le prestan los análisis, entonces por norma, por ley, debes poderle otorgar estas facultades. Funciones del responsable. Y ahora sí vámonos, porque estas son las funciones que debe tener un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Esto es aquí en México y es básicamente en el país que quieras, ¿eh? Esto te va a aplicar realmente para el país que quieras. Entonces, bien importante, pónganse las pilas. Primero, diagnóstico. Tienes que saber hacer un diagnóstico de la empresa. Saber perfectamente medir cuáles son las áreas de mayor riesgo, qué es lo que provoca los riesgos, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son los contaminantes, cuáles son... Tienes que saber hacer un diagnóstico de capacitación, de procedimientos, de todo lo que se necesite, lo vamos a ver más adelante, qué es lo que lleva un diagnóstico. Debes saber hacer un programa, debes ser una persona muy ordenada para que lleves un programa, una calendarización de todo lo que se tiene que hacer en el año. De hecho, digamos que enero es uno de los meses más importantes porque, como lo vimos en la conferencia pasada, si estuvieron, norma 019, tienes que realizar calendarios de recorridos, actas de verificación, programar todo, pero también aquí, en el mes de enero, es un mes en donde debes programar todas las actividades del año, todas las actividades del año. Y ahora con el asunto del COVID, pues hay que tomarlo en cuenta porque es peor. Entonces, programa todas las actividades del año. Mecanismos de respuesta, debes saber responder por una situación de grave riesgo. Debes saber sobre promoción de salud en los trabajadores. Ahorita vamos a hablar qué cosas de promoción. Prevención integral de adicciones. Las acciones para atender emergencias y contingencias, ¿sale? Establecer procedimientos instructivos, guías, registros,
todo lo necesario para dar cumplimiento a lo que te solicita la normatividad. Debes saber hacer un procedimiento, debes saber hacer instructivos, debes saber mucho de esto. Establecer las medidas correctivas y preventivas, ¿sale? Obviamente, basado en los diagnósticos, saber qué es lo que se tiene que aplicar en cada máquina, puesto de trabajo, con cada trabajador. Seguimiento de los avances que tú diseñes durante el año. Registro de seguimiento y que cumplas con todo lo necesario para realizar las adecuaciones que fueran necesarios durante el año. O sea, si tú tienes un programa y lo tienes que cambiar, ya nos pasó, debieron haber hecho un programa el año pasado donde no tenían contemplado COVID y de repente en marzo, réjale, cambio completo del diagnóstico, cambio completo del programa y tenemos que actuar de forma distinta. También te lo está pidiendo la norma. Esas son las funciones generales de un responsable de seguridad y salud ocupacional. Muy importante para la gente de recursos humanos que tengamos ahorita aquí en plataforma, que tengamos en la conferencia. De repente cuando, ¿y qué le pedimos? ¿Qué debe saber? Todo esto lo debe saber. Por lo tanto, aquí le puedes agregar que habilidades, obviamente con software, Office, bla, bla, eso se lo tiene que saber, pero perfectamente. Debe saber sobre normatividad, debe tener experiencia sobre trabajos de alto riesgo, o sea, todo esto te está diciendo ya un poquito lo que debes saber hacer. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Adelante, adelante. Sí, ahí te va. Cuando tú tienes, nada más apáganos tantito tu micro porque se escucha mucho ruido. Ok, con muchísimas gracias. Cuando tú tienes una empresa con menos de 100 trabajadores, esto que quede claro, una empresa con menos de 100 trabajadores, esto aplica para México, tienes la oportunidad de no tener a un médico en planta. Te da la oportunidad la norma de no tener a un médico en planta. Cuando tienes más de 100 trabajadores, estás forzado a tener durante el tiempo laboral un médico en planta. Muy bien, si no tienes médico en planta o si sí tienes médico en planta, puedes tener gente del área médica que te puede apoyar. Muy importante, técnicos en urgencias médicas, enfermeros pueden trabajar como paramédicos o enfermeros industriales, que van a llevar gran parte de este paquete. Van a hacer evaluaciones médicas, van a llevar los programas, van a hacer análisis de riesgos, todo esto es parte de lo que les pediría el proceso de llevar. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Quién es el que firma? Muy bien. En el caso de tener pocos trabajadores y que sea el patrón el que se encuentre, sería el patrón o básicamente el patrón el que designaría quién firmaría. Si tienes médico, tiene que ser forzosamente el médico. Ahora, hay actividades que no pueden hacer los enfermeros y que no pueden hacer los técnicos en urgencias médicas. Ya queda provisto por la ley de salud. Entonces, ¿qué actividades? Administración de fármacos, no pueden hacer, obviamente, consultas médicas, o sea, hay cosas que están a las que están acotados. Entonces, sí, sí, por supuesto, hay mucho trabajo para prevencionistas justamente de esta área, no nada más como brigadistas. Esa es otra. En caso de atención de emergencia, bueno, pues pueden ingresar fácilmente y pueden dar una atención, pero no nada más esa es la actividad que pueden realizar. En muchas empresas, yo conozco, tienen al médico y tienen a los enfermeros o a los paramédicos que son los que les ayudan en el proceso. ¿Por qué? Porque a lo mejor el doctor tiene que salir, pero siempre hay alguien en el consultorio tomando signos vitales, aprobando formatos, haciendo todo lo que tenga que hacer. Ojalá haya quedado clara la explicación para que amplíen su campo de trabajo los que se dedican justamente a esto. Menos de 100 trabajadores. ¿Sí quedó? Vientos, perfecto, muy bien. Menos de 100 trabajadores. El patrón podrá asumir las funciones y actividades preventivas de seguridad y salud del trabajo, justamente lo que les estaba diciendo. Menos de 100 trabajadores es el patrón el que puede asumirlas. Más de 100
ya debe de tener alguien forzosamente. No quiere decir que si tiene 50 u 80 no pueda contratar a alguien para que asuma, también lo puede hacer, pero menos de 100 puede hacerlo el patrón. Y tiene que elaborar una relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad salud en el trabajo según las actividades. Quiere decir que quizá no necesite hacer todo un diagnóstico